noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Informante. Lo que para el hincha, y diría yo que para cualquier persona medianamente informada, incluso aunque no le guste el fútbol, es una profecía autocumplida. Resulta que para los dirigentes del fútbol chileno fue una sorpresa. Bueno, ahora que empezaron a aparecer algunos antecedentes, se establece con cierta claridad que ninguno de los dirigentes sabía cómo se estaban manejando las platas del fútbol chileno, a dónde iban a parar, las cuentas no cuadraban, en fin. Vamos a comenzar este programa con la nota que preparó nuestro periodista Rodrigo Cid, que resume esta teleserie que es bastante larga, pero que ha tenido un momento culmine con la partida de Sergio Jadue a Estados Unidos. La Copa América fue solo un oasis, un rayo de luz en medio del escándalo que por esos días sacudía a la FIFA. Y cuando las sospechas ya apuntaban a la figura de Sergio Jadue, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile y de la ANFP. En un mundo ideal, supuestamente la plata que llega por la liga local vía Canal del Fútbol debería servir para administrar los clubes locales, y la que llega vía federación, los derechos de la selección y todo eso, debería servir para el trabajo de selecciones y selecciones menores y todo el trabajo como formativo. Eso en un mundo ideal, pero la verdad es que esos dos flujos de dinero confluyen en una misma caja, y de esa misma caja es la que no sabemos bien cómo se maneja, para dónde se da la plata, y en fin, pero bueno, como una corporación de derecho privado, finalmente es algo que solamente en último término el Ministerio de Justicia podría intervenir y ver qué está pasando ahí. Y el Ministerio de Justicia decidió intervenir, pero los funcionarios recibieron un portazo en la sede de la ANFP cuando fueron a solicitar la documentación. Llama la atención, parece al menos sospechoso que una institución que no tiene nada que ocultar le niegue acceso a la autoridad a libros contables. ¿Se arriesga a perder la personalidad jurídica? Siempre está el riesgo que una institución frente a faltas graves pueda haber cancelado su personalidad jurídica. Es un hecho que siempre está presente. También se cuestiona que los derechos de televisión de los partidos de La Roja se hayan vendido en forma directa a Mega, sin licitación de por medio. Ha habido un manejo, al parecer, poco prolijo, por llamarlo de alguna forma, donde parece que las cuentas no son llevadas en forma muy transparente. Para el ex gerente general de la ANFP, durante el mandato de Harold Mayne Nichols, la falta de transparencia de la actual mesa directiva provocará un daño al producto selección, un equipo que hoy figura en el 5º lugar en el ranking de la FIFA. Hay un quiebre grande en la imagen del fútbol, y eso obviamente eso rebota necesariamente en la parte comercial. Los sponsors no deben estar muy felices de estar asociados a un producto como la selección, no sé si como la selección, pero sí como el fútbol en estos momentos. El canal del fútbol es la principal fuente de ingresos de los clubes, y la empresa Chile Films es la encargada de transmitir los partidos. El foco de conflicto radica en que Cristian Varela es el gerente general de la compañía y al mismo tiempo director de la ANFP. Uno podría decir, bueno, mira, el servicio que se entrega es bueno. Lo que pasa es que es impresentable en términos de la prueba de la blancura que alguien que tiene intereses económicos en que una empresa preste ese servicio a un cliente, él sea parte de la decisión de ese cliente al ser miembro de la ANFP. A todo esto se suma que cada vez va menos gente al estadio. Anoche la semifinal entre Unión Española y Colo-Colo se jugó ante poco más de 4.000 espectadores. Y la Universidad de Concepción disputó un partido clave por el título ante solo 400 personas. Pero acá hay una incompetencia absoluta de los dirigentes del fútbol chileno, de los presidentes de clubes, del Consejo de Presidentes de Clubes de la ANFP, de fiscalizar, y han tenido una incompetencia absoluta de evitar que el fútbol en forma cíclica en los últimos 20 años, cada 3, 4, 5 años se incendie, que la ANFP esté en un terremoto permanente, que haya que partir desde cero siempre. Peter Dragicevic y René Orozco estuvieron al frente de los dos clubes más importantes de Chile, instituciones que ayer se declararon en quiebra y que hoy son controladas por sociedades anónimas deportivas. Aquí lo que tiene que haber es definitivamente, a mi juicio, una intervención del Estado. El Estado tiene que tomar cartas porque se ha defraudado a la fe pública, y muy por el contrario, ha permitido que unos pocos lucren a costillas de todos los chilenos. ¿Cómo puedes recuperar el fútbol? Quitándole el negocio y dejando a las personas que quieren el fútbol, que hay en cada ciudad, en cada pueblo chico, los que hicieron y fundaron Colo-Colo, La Serena, qué sé yo, Coquimbo, eran los abuelos a lo mejor de las personas que están ahora.
En la cancha, campeón de América. Pero en el plano dirigencial, el fútbol chileno vive su peor crisis en muchos años. Partimos el programa conversando con Cristian Varela, ingeniero, empresario, miembro del directorio de la ANFP. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel. Déjeme preguntarle primero, porque hasta ahora nadie lo ha dicho así como de manera clara, ¿por qué renunció Sergio Jadue? Sergio Jadue renuncia porque nosotros lo enfrentamos luego de llegar de Brasil, dadas las declaraciones que había hecho y que en definitiva, y los rumores que estaban circulando y su estado de salud, que era evidentemente estaba mal. De hecho, se puso a llorar en la reunión que estuvimos con él el día que llega, ese día en la mañana. Y en definitiva le dijimos, mira, frente a la situación que se está viviendo, creo que la única opción es que tú des un paso al costado en vez del fútbol. Pero usted le pide la renuncia porque lo encontraron débil, porque era llorón, le pide la renuncia porque lo encontraron enfermo, o le pide la renuncia porque tenía sospecha de que había cometido delitos. No, habían demasiados rumores de lo que estaba ocurriendo, no hay ninguna prueba hasta ahora de lo que está pasando, solamente la investigación que lleva adelante el FBI de soborno. Y esto sumado a que no nos cuenta que había viajado porque nos había dado información de que él estaba en Santiago y que quería descansar, que no se sentía bien. Esto lo venía demostrando ya varios días anteriores, este estado de ánimo. Y en definitiva, cuando nos vemos sorprendidos que viene llegando, las explicaciones que da nos parecen absolutamente inverosímiles. Entonces, eso es lo que nos lleva. ¿Sobre el viaje o explicaciones? Sobre el viaje, sobre el viaje. ¿Solo sobre el viaje? Sobre el viaje. O sea, hasta ese momento que el FBI estuviera investigando, ¿no les parecía que era razón suficiente como para pedirle que diera un paso al costado? No, a ver, nosotros le dijimos, hay demasiados rumores, la investigación sigue en curso, Luis Bedoya acaba de renunciar, aquí hay una secuencia de hechos que nos parecen graves y yo creo que si tú no nos quieres decir lo que está pasando ni en qué situación te encuentras, creo que lo razonable es que dé un paso al costado. A ver, porque nos involucraba a todos, ese es el problema. Usted no es la primera vez que conversan estos días con la prensa, digamos las cosas como son. Esta no es una entrevista exclusiva, pero en ninguna de las entrevistas que ha dado, hasta las que yo he podido revisar, han logrado precisar una cuestión que resulta difícil de explicar. Y quiero ver qué me logra decir sobre esto. A usted Jadue no le era un personaje desconocido. O sea, viajaban juntos, trabajaban juntos, usted conocía su casa, han estado en matrimonio juntos, socialmente compartió mucho más probablemente de lo habitual que uno comparte con otro compañero de trabajo. O sea, usted en la práctica lo fue conociendo, aunque incluso no hubiese querido, terminaron teniendo un vínculo social. ¿No detectó usted nada con su olfato? Usted ha dicho tiene 60 años, tiene una amplia experiencia empresarial. ¿Ni una cosa se vispó así en el camino? Juan Manuel, quiero corregir. Primero, a Sergio Jadue yo no lo conocía, lo conocí cuando él era ya presidente de la ANFP. Yo llego en una instancia bien especial donde estaba cuestionado el directorio que había sido elegido con él. Y en definitiva, yo fui desarrollando una relación en función del trabajo permanente, pero acuérdate que yo soy un director, nosotros teníamos reuniones cada un mes, eso era lo que establecían los estatutos, nos juntábamos y cuando había alguna situación de emergencia nos volvíamos a juntar. Las veces que viajábamos eran muy esporádicas, es decir, pensar de que yo tenía una relación de amistad con él, de familiaridad mucha, yo le tenía aprecio porque de verdad uno lo va conociendo y era una persona como cualquier ser humano, muy joven, podría haber sido mi hijo. Francamente, el límite entre la familiaridad y la amistad puede ser para una definición social que uno puede hacer en su casa, pero a efecto de lo que yo le estoy preguntando, no hace ningún distingo. O sea, lo conoció y compartió mucho con él. Sí, pero yo vivía temas profesionales con él, yo no vivía situaciones familiares. En alguna oportunidad fui a su casa cuando fuimos todos del directorio, pero de manera privada, las veces que estuve, las relaciones eran más bien de conversar respecto de temas atingentes al fútbol, pero nunca dio una señal que yo pudiese de verdad pensar este tipo está involucrado. Ahora, cuando usted lo convida al matrimonio de su hija, yo me imagino que ahí hay una cuestión un poquitito más cercana. Es una muestra de cariño y que lo hice también con el resto del directorio. Por supuesto, porque en definitiva él había tenido un gesto conmigo que lo voy a volver a repetir, que lo he señalado en otra oportunidad, que fue importante. En un momento que la barra de Colo-Colo me atacaba por razones que no entiendo y empezó a colocar carteles que decían fuera Varela y otras cosas más ciertas otras amenazas, él me dice, Cristian, creo que es el momento de dar un paso al costado de la corporación. Yo ya no estaba en blanco y negro. Y me dice, ¿por qué no te haces cargo del Mundial Juvenil Sub-17 que se desarrolla en Chile? Me pareció un gesto noble que me permitió asumir un proyecto país y dejar a Colo-Colo y ese ataque... Gesto noble es una manera de decirlo, de otra forma más directa. O sea, le tenía confianza. Asumo que si le tenía confianza debe haber sido una cosa más o menos recíproca. Por lo tanto,
Por eso es que hasta ahora no se logra entender que nada usted haya detectado o al menos le haya generado sospecha. Pero no solo yo, ninguno del directorio había logrado detectar algo que pudiera llamarle la atención y que pudiera darle alguna señal de que había algo anormal que estaba ocurriendo en su actitud. Ni siquiera cuando se produjo esta acusación y específicamente la detención de gente ahí en Zúrich, cuando ya se empezaron a conocer las acusaciones de soborno sobre dirigentes de la Conmebol, donde si bien no se nombraba a todos los países, quedaba tal manto de duda. En este mismo estudio, es un programa de 1 hora y media, donde se conversó con un montón de gente y donde prácticamente era unánime precisamente ese cuestionamiento. ¿Usted incluso ahí no se preguntó nada? Juan Manuel, Sergio Jadue es un actor profesional, debiera participar en películas, en telenovelas. Nos tenía a todos convencidos de que no había nada irregular. Nos juró por sus hijos que no estaba involucrado en ningún hecho de corrupción, ni de soborno. ¿Y a usted le bastó con que le jurara por los hijos para no querer investigar un poco más? Pero ¿cómo podía investigar yo más? ¿Qué tenía en mi...? Yo no sé, pero un miembro del directorio puede levantar la mano y decir, ¿sabes que hay algo que no me calza aquí? Es que aquí no hay nada de lo que ocurría en Chile. Todas estas son cosas de título personal que ocurrían fuera de Chile, que nosotros no tenemos acceso. Yo no era miembro del Comité Ejecutivo de la Conmebol. Yo no me reunía con los presidentes. Yo no sé, yo no participé en los cierres de contratos de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, de la Copa América, que tanto se jactaba de que había sido tan importante. De eso vamos a hablar en un segundo más. Ahora, usted también pertenece a la Comisión de Finanzas de la Conmebol, que además, según la misma acusación, es como el antro de la corrupción propiamente tal, digamos, la Conmebol. Explíqueme cuál es su rol que tiene ahí en esa comisión. Bueno, yo soy invitado en el último congreso de la Conmebol oficial, que fue en marzo de este año, a participar. Me pareció que podía contribuir en algo por mi experiencia como ingeniero civil y me ha tocado dirigir empresas. Y la verdad es que acepto el desafío. Pero, sin embargo, esta comisión nunca se constituyó. Hasta el día de hoy nunca se constituyó. ¿Cuándo asumió? Yo asumí en marzo y 60 días, menos de 60, 45 días después, explota el escándalo de la FIFA en Zúrich. Perdón, Cristian, pero cuando explota el escándalo de Zúrich, 45 días después, siendo usted miembro de la Comisión de Finanzas, o sea, cargo clave, déjeme preguntarle, ¿no se le ocurrió tampoco levantar la mano y decir, pero precisamente porque aquí parece que hay un enredo más o menos, es que es necesario que la comisión se constituya? Bueno, es que te voy a volver a aclarar. El cargo clave no es la comisión, el cargo clave es el tesorero, los que administran la compañía. ¿Y qué hace la comisión? La comisión simplemente revisa una vez al año los estados financieros, los balances, los presupuestos para el año siguiente, y las funciones nuestras normalmente se ejercen una vez concurrido, pero no tenemos acceso a la información de otra manera, no tenemos cómo llegar a ello, somos citados. Hay un presidente de esa comisión que era el que debiera haber convocado y haber constituido y nunca lo hizo. Eso, porque según los estatutos que estuve revisando, dice que lo que hace esta comisión es que examina la documentación contable, los balances, los presupuestos de la Confederación. No alcanzó a revisar nada. No, porque el tesorero se fue, es una de las personas que ya no está. Hoy día quedan, Juan Manuel, 3 personas de las que estaban de los presidentes de federaciones en la Conmebol, que es el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay y el presidente de Ecuador. Todos los demás ya no están. Entonces es una situación muy anómala. Está todo en estado de verdad, se ha desintegrado todo. Están tratando de sacar adelante una situación incontrolable. Ya, lo devuelvo entonces a Chile, que es lo que me planteaba hace un momento. Como miembro del directorio de la ANFP, le pregunto, si usted se preocupaba de mirar los estados financieros. Yo me preocupaba de mirar los estados financieros, tal vez no con toda la rigurosidad que hubiese sido el caso. ¿Por qué? Porque la verdad es que como directorio no solo tenemos la función objetivo que tenía y que yo creo que hay que ver cómo resolverlo. La función, el propósito, el directorio estaba abocado mucho al tema deportivo y eso es un mea culpa que hay que hacer. Estábamos abocados a que nos fuera bien en las clasificatorias al Mundial, a que en la Copa América lográramos cosas, que el campeonato nacional fuera lo mejor posible, y probablemente no le dimos toda la atención a los estados financieros que correspondía darles, porque la información nos llegaba de alguna manera estructurada en que lo que veíamos no era capaces de detectar anormalidades como los préstamos a los clubes que nosotros mismos anunciamos para dar a conocer de que nos interesa ser absolutamente transparentes. Si usted... Déjame agregar algo más que creo que es importante. Estos balances además son revisados por una comisión examinadora de cuentas que la nombra el Consejo Presidente, y de ahí
también pasa a ser aprobado por el Consejo de Presidentes. Es decir, aquí hay varias instancias, no solo somos nosotros. No, está bien, y sin pero embargo, déjeme preguntarle sin embargo, es que todos usted en varias cometimos el error oportunidades de en la no- entrevista ha esgrimido su intachable historia empresarial y cómo la ha desarrollado también. O sea, no se lo tome mal, pero es que cualquier persona que en este momento está viendo la entrevista dice, ¿cómo usted llegó tan lejos con ese éxito empresarial si tiene ese criterio para enfrentar un No, directorio? es que de nuevo te digo, la función objetiva en una empresa es ganar plata, maximizar las utilidades. En este tema, aquí la función objetivo es tener, hasta ahora, ha sido fundamentalmente, y como nos evaluaba el público y como ustedes los periodistas nos evaluaban, era la capacidad como selección de sacar adelante los campeonatos, digamos, llegar al Mundial, ojalá ganar la Copa América, cosa que logramos, y tener campeonatos cada vez mejores con más público y ver fuentes de ingreso para los clubes. Sí. Y eso era lo que era el centro de atención. Y ya lo digo de nuevo, en una empresa no están estas cosas externas que te obligan a desviar la atención. Tú estás focalizado en ver los temas económicos permanentemente. Ya, ok, en una de las instituciones que más plata genera en el mundo como es el fútbol, llevado a nivel local, porque poca plata no genera harta plata también. Sí. Insisto entonces en que ustedes dicen que solo estaban focalizados en el tema del fútbol y no en el tema de qué se hacía con los recursos. Voy a aclarar algo, porque los temas de corrupción y de soborno son ajenos a Chile, afuera. Hasta ahora nosotros no hemos detectado ninguna situación anómala que justifique decir de que aquí hay temas de soborno o de corrupción. ¿Quiénes eran las personas encargadas de firmar los cheques, por ejemplo, de la Copa América, los hoteles, los viáticos y esas cosas? Por lo que hemos visto, pues yo no formo parte del comité organizador de la Copa América, por lo que hemos visto, inicialmente era el señor Sergio Jadue y después Sergio Jadue y el gerente general de la empresa. ¿Y quién tiene la firma de la NFP? La firma de la NFP firmaba normalmente los cheques o había una administración paralela de alguna manera y que la firmaba habitualmente el señor Sergio Jadue y Nivaldo Jaque. Ya, visto después de todo lo que pasó desde que antes, el primer trimestre del año, mayo, y esto que me está describiendo ahora, donde queda en evidencia quién es el que firmaba y el que visaba las platas, ¿al menos no le pareció sospechoso que algo podría no estarse manejando bien y que a partir de ahí... De nuevo, los temas que hemos descubierto lo hemos dado a conocer a la opinión pública y al Consejo de Presidentes. Ahora, pero yo le digo en ese momento. Pero es que no había ningún hecho que nos llamara la atención. Pero si Sergio Jadue estuvo cuestionado en ese momento, ya parecía cuestionado. Él tuvo que salir a responder y decir Manuel, que él era el único dirigente que no estaba cuestionado. Pero déjame decirte, los contratos de la indumentaria con Nike fueron varias veces superiores a lo que habían con el proveedor anterior. ¿Tiene que ser revisado ese contrato? Todo debiera ser revisado. ¿Qué es lo que es todo? Todos los contratos, toda la estructura, la contabilidad. ¿Eso todo, incluye Jorge Sampaoli también? Yo creo que hay que mirar todo, no hay nada que ocultar. No tenemos, en la situación actual, ni menos en la situación actual, podemos impedir de que se revise todo y vamos a poner todo a disposición del Consejo Presidente, del señor Ramiro Mendoza, que nos está colaborando en tratar de esclarecer las anormalidades que hemos detectado y ordenar esto. Y desde luego tenemos que propiciar de que haya una estructura de gobierno corporativa completamente distinta a lo que ha ocurrido. Este tema presidencialista, tan personalista, que también existía en el pasado, no solo es de Jadue, le ha hecho mal al fútbol, eso es una señal, esto es inequívoco, no hay nada, no podemos más que decir que hay que cambiar la manera de gobernar el fútbol. Ahora, como miembro del directorio, ¿reclamó usted por los préstamos que estaban completamente fuera de los estatutos que se le entregaron a los clubes? Por supuesto, en cuanto tuve conocimiento de eso. ¿Cuándo? Que fue hace poco tiempo atrás, en una oportunidad que viajé a ver un partido del Mundial Sub-17, de que yo estaba a cargo, junto a Jaime Baeza, y conversando con él antes del partido, en una conversación distendida, que ya estaba la situación de Sergio Jadue media complicada en términos de que su estado de salud, o nos había dicho que estaba mal, que se sentía mal con depresión, que tenía temas de salud. Yo dije, y los ruidos que estaban dando vuelta, Jaime me comenta esta situación y claramente me dice que él sabe que han habido préstamos fuera de lo establecido, de lo que convenido con el Consejo de Presidentes. Me parecía que había que hacer algo y desde luego conversamos con él y lo llevamos inmediatamente a tabla al siguiente, 2 días después a la reunión de directorio que tuvimos. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso, entonces, donde nos distanciamos completamente con Nivaldo Jaque, porque nos veíamos que, de alguna manera, él había sido responsable y el autor de que se giraran
platas a los clubes que no estaban normadas y que no estaban autorizadas por el Consejo Presidente y no habían pasado por el directorio. Cristian, visto lo que ha pasado en términos generales en el país cuando hay empresas que están cuestionadas y se cuestiona también el rol de los directores de esas mismas empresas, y no han sido pocos los casos que hemos tenido en los últimos años en Chile. Le pregunto yo a usted, ¿cuál es el mea culpa que usted hace, en tanto que además se ha generado una redefinición de cómo deben funcionar los gobiernos corporativos? ¿Cuál es su mea culpa? Porque hasta ahora es como a usted lo hicieron tonto con juramento y lágrimas. No. Aquí yo he sido claro las veces que me han tocado ser entrevistado. Nosotros somos responsables de lo que está pasando, cosa que hasta ahora no se ha detectado nada que dé pie para iniciar alguna acción legal y no vamos a dudar en hacerlo si hubiese, pero claramente nosotros somos responsables de no haber tomado más cuidado en la administración propiamente tal. Y nos abocamos de lleno a los temas deportivos y que fueron exitosos. Ya, pero ¿cuál es su responsabilidad? ¿Siente que tiene alguna? Por supuesto que tenemos todo el directorio, tenemos responsabilidad de haber sido más rigurosos en fiscalizar la gestión de la administración. Ahora, y déjenme decirte que hay mucha información que nunca nos llegó y habían otras instancias que podrían haber también... ¿Nunca le llegó a pesar de que la pidieron? Sí, es que nosotros nos preparamos la tabla del directorio, la prepara el presidente con la administración. ¿Sí? Y esa tabla del directorio viene con los temas que se van a tratar. Y nosotros, es decir, podríamos haber puesto un tema... Como todos los directores pueden hacerlo. Pero podríamos haber levantado un tema si hubiéramos tenido información. No iba habitualmente a la NFP, yo iba cuando se me citaba a alguna reunión en particular. Entonces yo no tenía contacto con la administración, yo no sabía lo que estaba pasando en el día a día. Mal, no quiero hacer un mea culpa, mal, debimos haber estado más metidos porque la verdad es que estamos jugando, como alguien lo dijo, con la fe pública. Ya, ¿cómo toma, porque usted sigue siendo director? Sigo siendo director. ¿Cómo toma usted el toro por las astas después de que se bajaba? Se lo pregunto porque, por ejemplo, ¿cómo se explica la ciudadanía, y le explica a usted a la ciudadanía, que la propia ministra de Justicia haya tenido que salir a decir que cuando va funcionarios del ministerio a la NFP no los dejan ingresar? Y digo, al menos el directorio... No se ingresan, si no es que no los dejen ingresar. Sí, pero no le checan lo que está... es peor todavía. No Debo decir, lo reciben personas sin informarnos nosotros el directorio, que estamos constituidos ahí mismo, y lo reciben, le piden información y no se la entregan. Con el argumento que ya se le habían entregado esa misma información a ellos mismos en oportunidades anteriores. No puede ser, es absurdo, no tiene explicación, es una tontera. Ya, dos cosas más que me quedan para finalizar. La primera, el mismo Ministerio de Justicia ha dicho que los sueldos de los directores son ilegales. ¿Son ilegales? Bueno, yo no soy abogado. Esto lo decidió el Consejo Presidente. Previo a eso hubo un seminario donde se discutió y se analizó y los presidentes dijeron los directores deben ser remunerados. No solo los directores, todos los estamentos que hoy día trabajan en la NFP, como son los tribunales, todos reciben renta. Y los directores también iban a recibir renta. Desgraciadamente, aparentemente no se tuvo adecuada consideración. De que era una corporación jurídica y por lo tanto no le correspondía. Que no le correspondía, a pesar que esto pasó por la comisión comisión jurídica de la NFP. Claro. Es decir, abogados vieron esto y no pusieron a pesar objeción de que la misma al tema. ministra Blanco dice que el Código Civil dice una cosa completamente distinta y que por lo tanto igual no deberían recibir. Yo no soy abogado, pero curiosamente lo aprobó el Consejo Presidente, lo vio el Consejo Jurídico, el Comité Jurídico de la NFP y nada dijo al respecto y aprobó los cambios de estatuto de la manera como fueron ejecutados. Ya, mañana hay reunión. Así es. Ya se ha dicho que le van a pedir mañana la renuncia. ¿Usted piensa renunciar? No, yo no voy a renunciar porque la verdad es que creo que tenemos yo voy a dar un paso al costado, es lo que corresponde. Y ya lo hemos dicho, y no solo yo, sino que todo el directorio. Y vamos a dar un paso al costado porque es la manera de demostrar de que somos responsables de esto, pero tenemos que ser también responsables en entregar esto de manera ordenada y entregar toda la información de que merece el Consejo Presidente recibir de lo que está pasando y el estado actual de las cosas dentro de la NFP. Ya, ¿cuál es la diferencia entre renunciar y dar un paso al costado? No, es que renunciar es inmediatamente. Nos vamos todos, nos vamos a ir ahora, ya llamamos a elecciones, una demostración clara de que no queremos... Pero usted mismo ha dicho que el 17 de diciembre, que es cuando se van a efectuar esas siguientes elecciones, igual no van a tener listo toda la documentación que requieren. Vamos a entregar los antecedentes necesarios para que Ramiro Mendoza avance. Ya hemos tomado medidas desafectando a algunas personas dentro de la organización que hemos sido responsables de las, especialmente digo el que estaba a cargo del gol de la Copa América,
que es responsable en definitiva del desorden que ha señalado Ramiro Mendoza que había en la administración de Secol. Lo voy a llevar al último tema que yo sé que es el que le aparece también de vez en cuando, el famoso los conflictos, sí, o el conflicto de intereses, dos intereses que entran en conflicto. En este caso, usted como gerente de Chile Films, que le brinda, y propietario además, le brinda los servicios de la transmisión de los partidos de fútbol a el CDF. Y usted ha dicho que no hay conflicto de intereses porque no es un acuerdo entre Chile Films y la ANFP, pero la vuelta es un poquitito más larga porque las platas del CDF igual terminan en la ANFP. ¿Y aún así no siente que hay un conflicto de intereses? Mira, la verdad es que en la vida todos tenemos conflicto de interés. Lo he dicho muchas veces y ustedes mismos lo han visto. Incluso está normado por la legislación cómo administrar el tema del conflicto de interés. O sea, que usted el conflicto de interés pero lo tiene administrado. Pero es que de verdad, yo quiero decir, quiero aclarar esto porque lo he dicho varias veces, pero aprovecho la oportunidad de hacerlo nuevamente contigo acá. Yo estoy en esta actividad desde el año 1989. Desde ahí estoy trabajando en temas vinculados a la producción de televisión, al cine y a la exhibición y a la distribución cinematográfica. Y nosotros hemos sido muy rigurosos y entramos a trabajar con el CDF en el año 2003. 2003. Es decir, yo entro a la NFP el año 2011. Yo comienzo mis actividades profesionales en este tema 22 años antes de entrar a la NFP. Sí, el tema no es el trabajo en Chile. No, lo que te quiero decir es que todo lo que ha habido con Chile Films ha sido normado entre Chile Films y el CDF. Son contratos y relaciones que se establecieron mucho antes que yo llegara y yo me he inhibido para evitar conflictos de interés, de participar en el directorio del CDF y en las decisiones del directorio del NFP que tengan relación con el canal del fútbol. Quiero agregar un hecho más que es relevante en esto. El que administra el canal del fútbol es el señor Jorge Claro y él tiene total poder para decidir de qué manera gestionar la línea editorial, a quién contratar y el canal, la NFP solo puede aprueba o objeta el presupuesto anual, no tiene ninguna otra intervención. Entonces, claramente yo estoy demostrando que habiendo eventualmente un conflicto de interés, se está administrando como corresponde, como se hace en cualquier sociedad anónima. Ya, no le parecía... Y además estamos dando un buen servicio. Pero no le señor Claro... Sí, está bien, puede ser bueno. Pero déjeme, que la idea es que no sea un monólogo. Primero, hay un contrato que se firmó por 3 años. Por eso, quiero aclarar ese punto, justamente por eso iba. Como el señor Claro renueva los contratos con nosotros o con un tercero periódicamente. Tocaba una renovación ahora el 31 de diciembre. El señor Claro decide seguir trabajando con nosotros. Y decidimos de común acuerdo establecer un contrato 3 años, pero con una cláusula de que se puede terminar anticipadamente todos los contratos al 30 de junio del año 2016, en el evento de que quien compre el canal del fútbol, si es que el señor Claro deja de ser propietario, pueda tomar la decisión libremente y decidir de qué manera trabajar, dónde trabajar, con qué equipos trabajar. Es decir, qué mayor transparencia y tratar de evitar cualquier suspicacia que actuar de esa manera. Lo que me está diciendo entonces, en la raya para la suma, es que existe efectivamente un conflicto de intereses, pero que usted lo administra para que exista esa transparencia. Bueno, si existe o no existe es algo sutil, pero está bien. Supongamos... Los conflictos de intereses no son nada sutiles. Pero es que no es una cosa evidente. Es decir, hay cosas evidentes y menos evidentes. En este caso, para mí al menos... Modestamente no lo existe conflicto de interés. Pero a lo mejor lo hay. Supongamos que lo hay. Yo creo que ha sido bien administrado como corresponde, como lo establece la ley y como lo he aclarado 20 veces. Cristian Varela, le quiero agradecer que haya estado con nosotros estos primeros minutos del Informante, hoy dedicado a la crisis que está viviendo el fútbol. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a ir a la pausa comercial. Todavía nos queda tema que seguir revisando. Tenemos un panel aquí con varias otras personas para responder un montón de otras preguntas que están sobre la mesa. Volvemos al tiempo.